Ava. Parte 2. Entrevistas, Quebec. 11 de junio de 2019. Ava, presente en el corazón de cada uno, como entre cada corazón, presenta su paz, su alegría y su ligereza. En el espacio de nuestra reunión, en este día, me propongo responder a sus preguntas. En primer lugar, tomemos unos instantes, para establecer en cada uno, la acogida del verbo y la acogida de cada Ava. Silencio. Así que, amada, te dejaré hacer preguntas. Voz. Hola, Ava. ¿Qué significa que las aguas de arriba se han unido a las aguas de abajo? Gracias. Bien, amados, las aguas de abajo son todas las aguas manifestadas en este mundo. A esto también se le llama aguas matriciales, las aguas en las que se basa la manifestación en este mundo. Es el agua contenida dentro de sus células, dentro de sus cuerpos, como todas las aguas en la superficie de esta tierra, sino también en su cielo. Las aguas abajo son por lo tanto las aguas de la manifestación, la matriz de vida. Las aguas de arriba son las aguas del misterio, las aguas del bautismo, las aguas de la transfiguración, las aguas que ustedes podrían llamar inmateriales y que sin embargo son fértiles. La unión de las aguas de arriba y las aguas de abajo realiza el milagro de una sola cosa, las aguas de arriba son las aguas del misterio, las aguas del bautismo, las aguas de la transfiguración, y también las aguas de la resurrección. El agua solo puede ser completa si reúne en sí misma, en su composición, el aspecto material y el aspecto más sutil. Las aguas de arriba son las aguas del misterio, las aguas de abajo son las aguas de la materia. La reunión del misterio y la materia se realiza, a su manera, a través de este elemento, la alquimia que ahora vives entre el simulacro y lo sagrado. Bien, amado, puedes continuar. Voz. Hola, Ava. En mi vida diaria, he visto que he tenido cambios de comportamiento como la reducción de la comida, la sed, y esto también ha sucedido en la vida conyugal a través de la reducción del deseo de tener relaciones sexuales, y sin embargo todo se hace de forma natural, sin que yo lo pida. Sin embargo, se hace difícil responder a un cónyuge de este cambio. ¿Qué debo decirle? Gracias de todo corazón. Doy gracias. Bien, amados, la inteligencia de la luz trabaja en todos para guiar a todos a las puertas de la verdad, para superar lo que debe ser. Evidentemente, los cambios de comportamiento, que son diferentes en cada uno, provocan la desaparición o la rarefacción de lo que se llama deseo. Esto no tiene nada que ver con un rechazo en lo que a usted respecta, sino más bien, como usted dice, con una serie de cambios espontáneos. Es muy evidente que cuando tus hábitos cambian, bajo la influencia y acción de la inteligencia de la luz, el que ha permanecido en sus hábitos normales no puede entenderlo. Así pues, como señala usted en este caso, existe una forma de dificultad en el intercambio o en la relación, porque debe ajustarse a ambos. Por supuesto, tan pronto como la inteligencia de la luz está en funcionamiento, solo puedes notar, como se ha explicado muchas veces, un conjunto de cambios concernientes a los diferentes aspectos de tu vida en este mundo. No es tu culpa y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y por supuesto, esto lleva a un cambio relacional que requiere un mínimo de explicación por su parte, para tranquilizar y asegurar a la pareja que no es un desinterés, sino un cambio fisiológico que ocurre en usted, y en el cual usted no puede hacer nada. Lo mismo es cierto, como usted sabe, con lo que usted llama mujeres, cuando ocurre lo que se llama menopausia. Esto conduce a un cierto número de cambios físicos, así como cambios funcionales, y especialmente en relación con la sexualidad. Lo que necesitas entender es que desde el momento en que la inteligencia de la luz ha funcionado en esta esfera genital y sexual, es necesario comprender que el deseo ya no puede ser como antes, y que, por el contrario, tienes la libertad de disponer de tu cuerpo, y de no dejarte depender del deseo, sino simplemente de la inteligencia de la luz. Se exime una ruptura de equilibrio que resulta en un nuevo equilibrio, que debe ser entendido y aceptado por el otro, sino que también es apropiado que usted entienda y acepte que la sexualidad ya no puede funcionar como antes, es decir, que usted es dueño de su propio deseo, pero el deseo ya no lo controla.
Es por lo tanto usted, y solo usted, independientemente del aspecto hormonal modificado, quien decide sobre el acto sexual, incluso sin deseo previo, y verá entonces que el acto sexual en sí mismo se libera de cualquier impulso, de cualquier deseo y se realiza únicamente con la intención de tener este acto sexual. Ya no se trata de una disminución de las necesidades sexuales, sino de una reorientación de esta sexualidad, que ya no está sujeta a los impulsos, ya sean animales, ligados al ego y al deseo, sino a un acto consciente que puedes considerar como una ofrenda, y entonces notarás, en ese momento, que incluso sin ningún deseo, puedes realizar el acto sexual en completa libertad. Esto es asimilar, comprender y verificar por ti mismo, el funcionamiento de todas tus funciones fisiológicas, todos los impulsos que existen dentro de los hábitos de este cuerpo, son efectivamente transformados profundamente por la inteligencia de la luz. Sin embargo, no podemos decir que la inteligencia de la luz haya puesto fin a la sexualidad, sino que haya puesto fin, en cierto modo, a los deseos e impulsos. Por lo tanto, es necesario reemplazar estos deseos e impulsos por la intención del acto sexual considerado, no como resultado de una necesidad fisiológica, no como una acción hormonal, sino como una acción de la propia conciencia, permitiéndote penetrar en esta esfera sexual para impulsar por tu intención el acto sexual mismo. También notarán, en esta ocasión, que lo que se llama goce, placer, se vuelve mucho más intenso que cuando estaba controlado por hormonas, por impulsos o por el ego. Es por lo tanto una transformación real de la sexualidad misma, pero no el fin de la sexualidad, pero evidentemente requiere una cierta forma de comprensión, una cierta forma de aprendizaje, que te hará florecer, mucho más que la sexualidad impulsada simplemente por el deseo, por los impulsos o por las hormonas. Por lo tanto, esto es también una total libertad del propio cuerpo e incluso del acto sexual. Solo recuerda que no puedes esperar a que llegue el deseo, porque no vendrá. Eres tú quien debe decidirlo, dentro de tu conciencia, y entonces te darás cuenta de que el acto sexual se vuelve incluso diferente, y de alguna manera se magnifica por el control que no está relacionado con una subyugación, sino más bien con la libertad de la conciencia misma, expresada a través de este personaje. De la misma manera que las necesidades fisiológicas disminuyen gradualmente bajo la acción de la inteligencia de la luz, poniendo fin a las compulsiones e impulsos, incluso fuera de la esfera sexual, poniendo fin a los hábitos. Pero también te darás cuenta si tomas otro sector, el de la alimentación, que aunque no haya hambre como antes, puedes decidir comer para alimentarte sin hambre, y no sentirás ninguna molestia. Esta nueva libertad se vive en las funciones más fisiológicas y habituales del ser humano y evidentemente se transforma, y ya no responde a los mecanismos o hábitos químicos, sino mucho más directamente a la intención que se está transmitiendo. Así, al verificarlo y practicarlo de esta manera, ya sea la sexualidad o cualquier otra cosa, notarás fácilmente que tienes toda la libertad para vivirlo, según tu intención, según tu conciencia, y no según las necesidades del cuerpo o las necesidades del ego. La sexualidad se convierte entonces en una ofrenda y no solo en un acto de alquimia o de química ordinaria, y que la satisfacción que resulta de la sexualidad conducida según la intención y no según el deseo habitual, es mucho más satisfactoria que la dictada por las hormonas o por la atracción magnética o sexual en sí misma. Lo mismo ocurre con los alimentos, ya que estos son los dos ejemplos que he tomado. Podrás ver que incluso sin hambre, puedes comer sin ningún desequilibrio lo que te gusta y no lo que te dicta tu cuerpo. Dejar el cuerpo libre también significa aceptar que bajo ciertas circunstancias, tú eres el amo de este cuerpo y que este cuerpo ya no puede controlarte. También en este caso se trata de un reposicionamiento vinculado a la adaptación y a una forma de aprendizaje, diría yo, de estos nuevos modos de funcionamiento, que afectan a todas las necesidades fisiológicas y humanas. Por lo tanto, es realmente el fin del deseo sexual, que en sentido estricto pone fin a la depredación sexual, que es reemplazada por el ofrecimiento. Y también notarás que el acto sexual en ese momento ya no solo interesa a los genitales, sino que viene directamente a abrir tu corazón, como sucede en el tantrismo, pero en este caso, ya no hay necesidad de técnicas, sino simplemente de espontaneidad. Pero esta espontaneidad no puede venir del deseo, sino simplemente de tu intención. Y entonces te darás cuenta, ya sea por la comida, la sexualidad o cualquier otra cosa, que es precisamente esta libertad de decisión,
que magnifica las cosas, y conduce las energías de la sexualidad, ya no a extenderse hacia abajo, sino a alcanzar el corazón, que es evidentemente mucho más gratificante y mucho más gratificante. Bien amado, siguiente pregunta. Vos. Tengo una hermana en mi familia que tiene síndrome de Down. Me preguntaba qué les sucederá a esas personas que están afligidas con esta enfermedad cuando tenga lugar la ascensión. Gracias, Abba. Amados, todos aquellos que se han acercado a niños o adultos con esta anomalía que ustedes llaman síndrome de Down, han notado con facilidad que estos seres viven en el instante presente. Es simplemente una discapacidad intelectual, pero esta discapacidad intelectual se traduce en espontaneidad y una apertura espontánea del corazón. No hay trisomía que no tenga el corazón abierto, precisamente por esta deficiencia que ustedes llaman intelectual. Así que no se preocupen por ellos, de la misma manera que siempre se ha dicho que no se preocupen por los niños, porque sus corazones están abiertos, por mucho que su sufrimiento aparezca. Así que no tiene que preocuparse por ellos, por el evento, porque los niños o adultos con síndrome de Down ya están abiertos en el corazón. Siguiente pregunta. Vos. Durante las alineaciones, siento una gran presión, casi dolor en el triángulo de fuego. ¿Es una obstrucción o algo más? Esto no es en absoluto un bloqueo, sino la alquimia de la transmutación que está en marcha. Para aquellos que viven en triángulos, puertas, estrellas, han visto que a veces hay áreas dolorosas. Esto no refleja un bloqueo, sino más bien la alquimia que también está en marcha. No hay nada que buscar allí también, sino simplemente dejarse pasar, consentir y dejar que las cosas se vivan, sin llevar la conciencia, porque cualquier dolor relacionado con esta alquimia solo puede ser resuelto por sí mismo. Lo más difícil es aceptar no llevar la conciencia en ella, y no buscar nada más que lo que está sucediendo espontáneamente, y especialmente sin ti. El hábito de la persona, el hábito de la mente de explicar y comprender, ya no existe en relación a estos mecanismos. Evidentemente, los hábitos de pensar en términos de dolor y genes ya no son tan cortos como la inteligencia de la luz. Tan pronto como lo aceptes, entonces lo experimentarás y lo entenderás. Silencio. Deja que la inteligencia del trabajo ligero. Ella no necesita tu personaje, no importa lo que suceda en este cuerpo, y cuanto más aceptes, más estarás de acuerdo, y más evidentemente estas cosas sucederán. Pero el cuestionamiento en sí mismo, la necesidad de comprensión, la necesidad de saber si está bloqueado o es normal, es suficiente para reforzar el bloqueo que se siente. Aquí también, especialmente cuando se trata de las estructuras vibratorias que ustedes conocen y experimentan, el simple hecho de no traer su conciencia a lo que está sucediendo, al contrario de lo que se pidió hace muchos años, hace posible pacificar, fluidificar y también pasar por lo que está sucediendo. Este es el único posicionamiento correcto y auténtico en relación con las manifestaciones vibratorias. Estos obviamente reflejan fenómenos de fricción y resistencia que no tienen nada que ver con ningún bloqueo o recuerdo, sino que residen directamente de la alquimia en curso, entre lo efímero y lo eterno, entre el simulacro y lo sagrado. Silencio. Bien amado, siguiente pregunta. Vos. Es un testimonio. Durante mi viaje para asistir a esta reunión, aproveché la oportunidad para visitar a mi familia que vive cerca de aquí. Durante esta visita, me enteré de que una persona de la familia tuvo un accidente grave, es decir, 2 conmociones cerebrales y varias costillas rotas, fracturas, etc., lleva varios días en coma, intubado, causando paro respiratorio. Tiene que ser desconectado al día siguiente y el médico dice que es poco probable que sobreviva. Esa noche, me acuesto temprano, y a las 2 de la madrugada, una voz muy fuerte me despierta, oigo a Fállame. Me encuentro sentado en mi cama, en un estado de asombro. Unos minutos más tarde, una luz blanca ilumina el exterior de mi habitación, e ilumina todo el interior de la misma. Al día siguiente, deben desconectar el respirador artificial entre las 8 am y las 9 am. Me enteré al mediodía que se despertó y salió del coma a las 6 am esa misma mañana. El doctor habla de un milagro. ¿Puede aclarar este tema? Gracias. Bien amados, ya debería estar asegurado que esto tiene una conexión con la persona que estaba en coma.
Esto, ya que está despierta, puedes preguntárselo dentro de un rato. Pero es realmente perturbador y cuestionador ver que esta persona, que por lo tanto es alguien cercano a ti, ciertamente ha venido a ti de esta manera. Es la única explicación que puedo darte. Probablemente hay una relación causal entre la salida de este ser de su cuerpo durante su coma. Pero usted tendrá la explicación real tan pronto como pueda interrogar a este familiar. Pero de hecho, probablemente hay una relación directa entre el coma experimentado por este pariente y el hecho de que usted experimentó lo que describió la noche siguiente. Silencio. Bien amado, siguiente pregunta. Voz. El cambio de conciencia, cuando ocurre, ¿aún podemos experimentar el aspecto humano? Bien amado, por supuesto. Una vez que el cambio y el descubrimiento de que eres todo y nada a través de la experiencia, por supuesto que estás presente, y haces la pregunta, evidentemente regresas al personaje, pero solo puedes asistir a medida que pasan los días y las semanas por los cambios de los que hablamos anteriormente para la primera pregunta. Es un proceso completamente fisiológico, que permite conocer lo desconocido y vivir lo desconocido, dentro de lo efímero, a través del propio cuerpo. El cambio de conciencia no termina con el personaje, sino con la idea o conciencia de ser una persona. El control por la mente de la vida, y por los impulsos corporales, desaparece ante lo que eres, es decir, la inteligencia de la luz. Es retornando precisamente al corazón de la conciencia más ordinaria que facilitarán de alguna manera la integración y emanación de este cambio de conciencia vivida, resultando en un acceso permanente al centro de su corazón, al tiempo cero, y luego permitiendo irradiar, desde el corazón del corazón, la luz del amor, la verdad del amor, independientemente de cualquier otra cosa que exista en el nivel del cuerpo físico. Por supuesto, pueden ocurrir innumerables cambios, no solo en el comportamiento y los hábitos, sino también en todas las áreas de sus vidas. Es la inteligencia de la luz la que decide, y tú eres esa inteligencia de la luz. Así es como se levantan los últimos condicionamientos ligados a los hábitos, ligados a los últimos recuerdos, ligados a los hábitos de la forma, sino también simplemente de su vida, y esto, desde todos los puntos de vista. Volver a ser humano, como he dicho, es redescubrir dentro de este personaje, pero siempre presente incluso después del cambio, hasta el acontecimiento colectivo por lo menos, descubrir la verdad del amor dentro del corazón mismo de la historia personal, dentro de la misma farsa, y en todas las circunstancias que la vida te traerá o con las que te encontrarás. Silencio. Amado, siguiente pregunta. Voz. ¿Podría suceder la rejilla planetaria en cualquier momento ya que el tiempo no existe? Bien amados, como había especificado, el calendario dado hace mucho tiempo por el arcángel Anael y estipulado innumerables veces por el comendador de los ancianos, se ha visto de alguna manera desbordado en la programación de los eventos relacionados con el evento mismo. Así pues, como usted dice, el acontecimiento, cualquiera que sea su naturaleza, puede ocurrir en cualquier momento, porque como usted sabe, como ya se ha dicho, el efecto sorpresa, incluso para los que están informados, es fundamental, con el fin de captar real y concretamente la totalidad de la conciencia humana, a través de la asombrosa llamada éxtasis. Y ya sea a través de las trompetas, el llamado de María, la presencia de Nibiru o el destello solar, no hay diferencia en la conclusión, que es el descanso de la conciencia, durante 72 horas. Es en esta ocasión que el colectivo vivirá el paraíso blanco de manera uniforme, en todas las conciencias presentes, dentro de esta Tierra, sino también dentro de toda la Confederación Intergaláctica de los Mundos Libres, así como en todos los universos, los multiversos, así como en los 7 superuniversos. El tiempo cero no es para la Tierra, sino para toda la creación, porque requería sincronicidad para desencadenar un despertar colectivo, ya que en última instancia todas las conciencias presentes son una sola conciencia, aquí en este mundo, como en cada dimensión, como en cada universo, como en cada multiverso. Silencio. Bien amado, siguiente pregunta. Voz. ¿El arrepentimiento sirve para algo? ¿Solo sirve a algo? Bien amado, ¿puedes repetir? Voz. Repetición. Amado, podría responderte de dos maneras. Sí y no.
Depende de la ubicación inicial. La pregunta es mucho más. ¿Quién se arrepiente, como usted dijo? La diferencia es muy simple de ver. Si te arrepientes de verdad, verás innumerables transformaciones inmediatas en tus pensamientos, hábitos, comportamientos y simplemente en la forma en que ves las cosas. Si, por otro lado, el punto de vista es el del ego, el arrepentimiento no trae nada, no transforma nada. Por lo tanto, son los resultados obtenidos los que le permitirán responder a esta pregunta. Ambos son posibles, dependiendo del resultado, si puedo decirlo así. Silencio. Sin embargo, la palabra arrepentimiento es un portador dentro del cerebro de la historia, del arrepentimiento inscrito en las religiones, de la culpa. Es por eso que el término acogida, aceptación, evidencia, aceptación, entrega es mucho más importante que esta palabra de arrepentimiento. El arrepentimiento admite una falta previa y por lo tanto concierne al ego, mientras que la aceptación concierne a la eternidad, porque la eternidad solo puede acogerse a sí misma, a diferencia del ego. Por lo tanto, son las consecuencias de este arrepentimiento las que les darán su origen. El arrepentimiento concierne al ego o concierne a la verdad, pero en ese momento, la palabra arrepentimiento debe ser reemplazada por aceptación o acogida, por evidencia. El arrepentimiento tiene connotaciones, vinculadas, como acabo de decir, a las religiones, pero también a la noción de culpa. Ahora la inteligencia de la luz es perfecta, pero para ello es necesario vivirla a fin de darse cuenta de que todo está en su lugar, que cada acontecimiento que ocurre es de lógica perfecta, especialmente si el ego no lo entiende. Es por lo tanto su punto de vista el que hace la diferencia, y por supuesto los resultados vistos y experimentados después de este arrepentimiento. Silencio. Bien amado, siguiente pregunta. Vos. Aceptar nuestro sufrimiento personal es muy accesible. Pero el que inflige a otros constantemente me devuelve a la matriz. Sé que puedo ayudarles, pero no estoy seguro de que mi amor sea suficiente. ¿Qué sentido tiene seguir vivo si el final del juego es el mismo? Desempeñar vuestro rol de ser de luz, sembrador de luz y ancla de luz. Eres la manifestación entonces, del camino, de la verdad y de la vida, y es esencial permanecer vivo. ¿Cuál es el punto de permanecer con vida? Simplemente ser lo que eres, porque todo sucede aquí en esta tierra. Reaccionar al sufrimiento, ya sea animal o humano, o cualquier otra circunstancia, es solo para los no experimentados, sin embargo, que este sufrimiento está en ese lugar. Puede parecer terrible para el ego, puede ser terrible para la persona, y sin embargo, para algunas conciencias, no hay otra posibilidad que la de estar vivo que pasar por el sufrimiento. Jamás será aceptado por el ego, ni el personaje que es empático puede aceptarlo. Basta con ir más allá del sentimiento, más allá de la percepción, más allá del sufrimiento que experimentas a través del sufrimiento de los demás, y simplemente amar. Sí, el amor es la única solución, y no hay otra solución, y el hecho de decirte a ti mismo, ¿cuál es el punto?, simplemente prueba que tú no has visto todavía, por ti mismo, la eficacia del amor que tú tienes sobre cualquier sufrimiento, cualquiera que sea. El amor pone fin al sufrimiento, el sufrimiento lleva al amor. Son las dos caras de la misma moneda las que se juegan. Un ángel, si escogiera un cuerpo humano hoy, no tomaría el cuerpo de un guía, sino el cuerpo de un niño hambriento, para experimentar el amor humano en él. Así que pueden ver que el amor es lo más importante, los ángeles les están diciendo, les estoy diciendo, y es bastante evidente. Solo la empatía y el sufrimiento que resuena con el otro te toca, te afecta. Por lo tanto, es en ti donde debes descubrir por qué te afecta el sufrimiento del otro, en lugar de amarlo a través de su sufrimiento. Existe, por lo tanto, un mecanismo íntimo e interior que aún no se ha visto. Para eso, allí también, tienes que aceptar, simplemente tienes que amar, porque no hay otra posibilidad que amar el sufrimiento percibido por el otro por una empatía. El sufrimiento siempre viene del ego. No hay sufrimiento, ni siquiera en el mayor dolor, para el que es libre. Nisargadatta lo había explicado perfectamente durante su vida. Existen innumerables explicaciones fisiológicas para este proceso de sufrimiento, que no debe confundirse con el dolor. Puedes experimentar el dolor sin sufrir.
La mayoría de las veces, desafortunadamente, cuando todavía estás sometido en alguna parte al ego, al personaje, haces muy poca diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El que es libre se aleja muy claramente del orden del dolor y del sufrimiento, porque incluso el dolor más extremo no puede hacerle sufrir, puede molestarle, puede interrogarle, pero no es un sufrimiento. Las vías fisiológicas y neurológicas, que corresponden a estos dos circuitos, son profundamente diferentes. El hombre libre no sufre, cualesquiera que sean sus dolores. Aquel que está instalado o que no ha visto esto, experimentará sufrimiento, incluso por el llamado dolor insignificante. Esta es la ley de la libertad, esta es la ley de la gracia. Silencio. Bien amado, siguiente pregunta. Voz. Hola Abba, ¿tenemos que cumplir todas las profecías de San Juan antes del gran acontecimiento? Bien amados, todas las profecías no tienen que ser inevitables. Hay innumerables ejemplos de profetas que han dicho cosas que no han sucedido. No se equivocaron. Recuerda que el efecto sorpresa, incluso dentro de las profecías establecidas y que estás viviendo ahora, como lo explica el comendador a partir de un cierto año, no tiene que ocurrir en su totalidad, precisamente por el efecto sorpresa. Hay un escenario, visto por los profetas, visto por ciertos mediums, anunciado desde el cielo más alto, que corresponde a un plan establecido que ha sido escrito. Pero el amor lo abarca todo, el amor y el tiempo cero están presentes. Es en este sentido que el acontecimiento no necesita pasar por todos los acontecimientos que se han anunciado, especialmente en el Apocalipsis de San Juan. Todo puede ser, y todo debe ser, una sorpresa. Las profecías son simplemente usadas para ubicarlos en una dinámica temporal, para ubicarlos en la escala de tiempo de este mundo. Basta con mirar a tu alrededor, y ver lo que los profetas han dicho, para ver que ya has estado en tiempos proféticos durante muchos años. Pero en realidad, no tienes que pasar por todo, porque al final de los tiempos, como se ha dicho, el amor acortará el sufrimiento. Y como dije, el efecto de sorpresa es fundamental, para sorprenderte, para apoderarse de ti, para sorprenderte con amor. Porque el acontecimiento, cualquiera que sea su naturaleza, solo está relacionado con nuestra libertad, con nuestra autonomía. Esto se ha repetido innumerables veces, de diferentes maneras, que resumiré de la manera más sencilla. Cuanto más crece el caos, más libertad y alegría encontrarás. Solo podrás verlo, aunque todavía no lo entiendas. La consumación de este mundo por el acontecimiento, la disolución de la creación ilusoria, solo te trae alegría, incluso si todavía hay algunas reticencias, malentendidos o temores en ti hoy. Es precisamente esta sideración la que permite la libertad del amor, la ascensión y la disolución. Recuerde, el momento final es solo el momento inicial. Todo esto ocurrió al mismo tiempo, de todo tiempo y espacio, la Tierra es el lugar de encuentro del tiempo y el espacio. La Tierra es el lugar del retorno aparente al punto cero y al tiempo cero. Así pues, sí, tanto el efecto sorpresa es fundamental, y al mismo tiempo el hecho de ser capturado y deleitado en todos los sentidos de la palabra, es esencial en el llamado proceso colectivo, ligado al evento. Pero también recordad que dije que también erais vosotros mismos, y que cuanto más vivís la verdad de vuestro ser y no ser, tanto más, por vuestra simple presencia, aunque no percibís nada de ello, aligeráis el peso del sufrimiento de la humanidad, la ayudáis a apaciguarse, pero esto evidentemente lo veréis en el momento del evento. Pero ya se puede percibir cuando ocurre un evento que afecta a grandes arquetipos, grandes edificios o incluso a ciertos territorios. Más allá del sufrimiento inmediato, el asombro inmediato o el terror inmediato, inmediatamente después, hay una forma de purificación y una transformación que ocurre y es muy real. Ahora hay algunos países que viven la acción de los elementos de maneras que podrían describir como dramáticas según el ego, pero ustedes no son estos lugares, incluso si hay sufrimiento, justo detrás hay libertad. Silencio. Bien amado, otra pregunta. Voces. No hay más preguntas escritas. Entonces podemos continuar, si lo desea, con sus preguntas orales. Bien amado, no está en el micrófono. Voz, hermana.
Mi hija lleva el velo, está encerrada en una religión, así que mi pregunta es que, si me doy cuenta del soy, el cambio de conciencia y vivo en el instante presente, si vivo la realización del soy y vivo el instante presente del despertar de la conciencia, ¿sería esa una manera de despertarla a sí misma? Con la condición de que no pienses solo en ella, porque si te liberas a ti misma, liberas a todos los demás. La inteligencia de la luz no hace ninguna diferencia entre lo que ustedes llaman su hija y el niño que se está muriendo de hambre en el otro lado del globo. De ahí viene tu rectitud de amor, diría yo. No intentes pensar en ella, deja que la luz trabaje, donde y cuando quiera. Cuanto más muchos de ustedes se dan cuenta del despertar, no del soy, más permiten que innumerables hermanos y hermanas de todas partes, donde quiera que estén en este planeta, pero también para los otros planos dimensionales de la vida, se den cuenta de la libertad. Recuerda, no eres tú quien decide, porque tan pronto como piensas que decides ayudar a tu hija, diriges la luz según un vínculo emocional, y no un vínculo de amor. Pero ten la seguridad de que toda la inteligencia de la luz, llevada por los hermanos y hermanas despiertos, es suficiente para amortiguar lo que se llamó el choque de la humanidad. Recuerda también que cuanto más tiempo pase, más fácil será, en el momento del choque de la humanidad, vivir con más y más ligereza, el proceso de terminar el sueño. Pero no busquéis guiaros, no busquéis cambiar a nadie, contentaros con ser quienes sois, más allá del soy, dentro del estado natural, porque así es como os servís los unos a los otros, con la misma igualdad de intensidad, sin hacer ninguna preferencia o diferencia, lo cual es solo una señal del apego. El amor y la luz son para cada uno de nosotros, según su capacidad de acogernos, pero no pueden depender en modo alguno de ningún vínculo, aunque sea lógico para la persona y para su hija. Un escritor dijo, tus hijos no son tus hijos. Y no olvides que pensar en esto puede ser un obstáculo para descubrir la libertad en ti, y para la experiencia de ágape. No se puede dirigir la luz de ninguna manera, solo se puede estar, y dejar que la inteligencia obre donde debe. Y ciertamente no según un vínculo, y ciertamente no según un deseo y menos aún a través de un deseo de bien. Así es como mejor ayudarás a tu hija, así es como mejor ayudarás a todos los niños, sin hacer una diferencia y sin hacer una distinción. Soy muy consciente de que el lazo materno es el lazo donde se ejerce la mayor depredación, pero también el mayor amor que se condiciona. Es precisamente para ti el desafío de aceptar esto, es precisamente para ti la oportunidad de vivir ágape, sin pedir nada, sin esperar nada, hay confianza en la inteligencia de la luz, y existe la única verdad absoluta. Silencio. Bien amado, si alguien más quiere interrogar, testificar o cualquier otra cosa. Silencio. Nadie va al micrófono. Bueno, estamos esperando. El silencio tiene la misma eficacia que las preguntas o los testimonios. Silencio. En el silencio presente, el corazón de cada uno resuena en cada corazón, hay un solo corazón. Siéntase libre de romper el silencio cuando las preguntas y los testimonios tocan su conciencia. Hermana, tengo una pregunta. ¿Está presente con nosotros la Madre María, Reina del cielo y de la tierra? Bien amados, como se ha dicho, María es totalmente ignorante del hecho de que era María. Este ya era el caso cuando era María en la época de la historia. Tal es su humildad hoy que nunca podrá aceptar ser María, hasta el momento en que su cuerpo de eternidad se le une. Está presente en sus cielos, está presente en un cuerpo, pero la unión aún no ha sido totalmente realizada y afortunadamente. Esto solo ocurrirá en el último momento, tal es la humildad de María, tanto en ese momento como en el momento histórico de la presencia de Cristo. Es muy difícil para ustedes imaginar que María ha podido viajar por este mundo desde tiempos históricos, como cada uno de ustedes. Y sin embargo, esta es la pura verdad. Recordad, y esto ha sido objeto de muchas comunicaciones de los ancianos, que todo lo que creéis debe ser asumido dentro de dicha creación, de principio a fin, en su totalidad, con el velo de la ignorancia, sin embargo, quizás incluso más grueso para ella, que para el hermano y la hermana comunes. Lo mismo es cierto para muchos Elohim, habiendo encarnado en los últimos ciclos o desde el primer ciclo de confinamiento.
Se te ha dicho que no juzgues, porque no lo sabes, al tener a alguien frente a ti, cualesquiera que sean tus sentimientos y vibraciones, puedes tener un triángulo frente a ti, en un asesino. Más allá de nuestro cuerpo físico, no confíen en las apariencias, no confíen en los discursos, no confíen en los poderes, sino simplemente confíen en el amor, para que ustedes amen de la misma manera, con la misma igualdad, como dije, al santo como al asesino. Porque el amor jamás hace una diferencia, de lo contrario estaría condicionado y ya no sería ágape, sino una historia personal. De la misma manera que el sol dispensa sus rayos a todo el mundo sin hacer una diferencia, también lo hace ágape. Muchos ancianos, algunos ancianos y algunas estrellas, les han dicho esto a través de sus experiencias en la encarnación. Es el que acepta al más pequeño de vosotros quien es el más grande en el cielo, y es imposible de otra manera. También significa hoy que cualquier ser que reclame cualquier postura o posición, enseñanza, superioridad o control, estaría en las ilusiones espirituales más profundas y en el orgullo espiritual. El amor ágape está presente solo en tu humanidad más sencilla, en tu humildad. Además, se ha dicho que para vivir el todo y vivir la verdad, uno debe aceptar no ser nada. ¿Cómo puede ser nada, desde el momento en que afirmas, a través de una postura, un poder, una energía o un atuendo, que representas a tal maestro, tal función, tal religión? Esto es una tergiversación de la verdad. El que es el más grande en el cielo es necesariamente el más pequeño aquí, porque está al servicio de todos. Mientras seas engañado por una postura, por un discurso, por un atuendo, por una energía, por una vibración, puedes estar seguro de que no es la verdad, porque la verdad es de una humildad infalible, y no puede ser de otra manera. Cualquier búsqueda de la ascendencia, o de un posicionamiento diferente de la humanidad más simple, lleva hoy a terribles trampas, a tomarse a uno mismo por algo distinto de lo que uno es decir, la nada que conduce a la totalidad. Son solo juegos de conciencia, juegos de orgullo e ilusiones totales. Silencio. Les dejo hablar libremente cuando lo deseen, repito, no duden en interrumpir el silencio cuando lo sientan. Silencio. Voz hermano. Hola Aba. Hola. Después de lo que se acaba de decir, tengo una pregunta. Así me sucedió en el pasado, para vivir momentos, especialmente uno entre otros, cuando pregunté en silencio, preguntando a María, si podía, estando muy cansada, tener una buena noche de sueño. Y me fui a la cama. Cuando me desperté por la mañana, oí una voz, que reconocí, porque la había oído antes a través de mi nombre, por el hecho de que me puso el nombre de mi nombre. Y cuando me desperté por la mañana, al levantarme de la cama, oí alto y claro, ¿eres tú Jean-Claude? Esta voz atravesó mi mente y los efectos benéficos duraron 3 días. ¿Estoy en el proceso? Bien amado, ¿cómo podría una fabulación hacerte sentir bien durante 3 días? Risas. Lo imaginario no tiene acción sobre lo real. Lo que se llama imaginario, o el gran cielo, tiene un efecto en su realidad. Tienes tu propia respuesta a través de lo que acabas de decir. Entonces simplemente te responderé. Pero ¿quién hace la pregunta, si no el pequeño personaje todavía presente a veces que duda de lo que está pasando? La fabulación no tiene nada que ver con la realidad. Puede engañar, puede ilusionar, puede estafar, pero solo puede durar un tiempo. En lo que a ti respecta y te concierne individualmente, pero eres tú en relación contigo mismo, dices que has visto los efectos por ti mismo. ¿Cómo puedes seguir hablando de fabulación? Esto es evidentemente más que real. Vidi les ha dicho esto, y más de ustedes lo están viendo, y más de ustedes también me están viendo intervenir con ustedes en la noche de diferentes maneras. ¿Qué más necesitas? Esta es una prueba indudable de que esto es mucho más real que la ilusión de este mundo. Es precisamente la posibilidad de la luz hoy de actuar sin intermediario, en ti, ya que toda la creación está en ti, y no en otro lugar. Y esa es la prueba formal de que es la verdad. Pero, por supuesto, es lógico dudar ante este acto desnudo que se revela y, por supuesto, el primer reflejo de la pequeña persona es preguntarse a sí misma si ha soñado. Pero se había dicho en otras ocasiones que el sueño era real, y que lo real era un sueño.
Fue el primer paso, y de hecho es muy a menudo así, aunque veas y sientas en tu vida, o en la mañana cuando te despiertas, es simplemente la irrupción de lo sagrado en el simulacro. Hasta que te des cuenta, solo estás tú, y al final, no hay nadie. Silencio. Voz, hermana. Te amo. Afirmar el verbo, soy el camino, la verdad y la vida, incluso antes de que me haya dado cuenta, ¿es para ser engañado o para activar esta realización? Bien amados, los llevo de regreso, no es una cuestión de darse cuenta, sino de despertar. La realización es acerca de uno mismo, y por lo tanto acerca de la ilusión. El yo no es real, ni el personaje ni la persona. Simplemente traduce lo que podríamos llamar una iniciación luciferina, pero no representa la verdad. La verdad es lo absoluto, todo lo demás es relativo, todo lo demás es falsificado. Así que empecemos de nuevo si no te importa, sustituyendo tu término de realización por un despertador. Por supuesto, y lo saben, desde hace muchos años, nuestra palabra ha sido transformada por la co-creación consciente en el verbo creativo. Tus palabras ya no son solo palabras, sino que son el verbo actuante. Así que, por supuesto, la llave definitiva estaba oculta dentro de su apellido y nombre, como lo había decidido mucho antes de la creación. Hoy, afirmar, soy el camino, la verdad, la vida, desde el verbo y el corazón, es suficiente para vivirlo, tan pronto como se haya pronunciado la llave última, por supuesto. El verbo se hizo carne, y la carne se hace verbo, y todo esto eres tú, porque solo estás tú, y no hay nadie. No es un juego de palabras, es para ser vivido, suscita satisfacción y hay ágape. Entonces, por supuesto, es mucho más preferible decir, soy el camino, la verdad y la vida, que decir yo soy este personaje miserable, soy este sufrimiento, o soy estos problemas, o soy estos vínculos, o soy esta enfermedad, porque la inteligencia de la luz está allí y trabaja a través de la matriz crística en todas partes. Por supuesto, la inteligencia de la luz seguirá tus palabras y las anclará en ti. No es una forma de autopersuasión, sino una realidad concreta del poder del verbo humano. Lo que se ha desarrollado para ti sobre la co-creación consciente, y especialmente sobre la androginia primordial, te da acceso a esta primacía del verbo. También significa prestar atención a lo que piensas, prestar atención a lo que dices, para ser lo más resonante posible con ágape, cualesquiera que sean las palabras que salgan de ti, cualesquiera que sean los pensamientos que se expresen en ti. Esto no significa rechazar pensamientos, sino estar en una forma de lucidez y precisión sobre las palabras que salen de ti. Y es mucho mejor afirmar, soy el camino, la verdad y la vida, que por ejemplo, yo soy una profesión, o tengo una profesión, la eficiencia que sospecháis, no tiene nada que ver con ello. En el primer caso, afirmas un ideal que se hará realidad, tenlo por seguro, porque es tu verbo. En el otro caso, mantienes la ilusión de estar encerrado y creer que eres este personaje, viviendo esta historia. Silencio. Voz, hermano. Hola, Ava. Me preguntaba, tengo un cierto cuestionamiento, digamos en relación a lo que se ha dicho recientemente, que podríamos decretar, así que me preguntaba si en este cuerpo, la afirmación es también decretar que soy el camino, la verdad y la vida, si es el mismo efecto, si podemos decir, la afirmación o el decreto. La afirmación no está del todo decretada, creo que por eso Viri usó esa palabra, pero en realidad, siendo portador del verbo, aunque no te des cuenta todavía, solo tienes que decretar cosas, y eso es todo. Esto también está en línea con la pregunta anterior. Es mucho más cierto decir, soy el camino, la verdad y la vida, que afirmar una profesión o una función en este mundo. Pero aquí de nuevo, no me creas, compruébalo por ti mismo. Son portadores del verbo, son portadores de la co-creación consciente, aunque no sientan el 1/10 o el 12º cuerpo, el verbo es de todas partes. Luego usa tu verbo para decretar ágape, usa tu verbo para decretar que eres el camino, la verdad y la vida, la inteligencia de la luz se adaptará a ella, eso es lo que eres. Silencio. Voz barra hermana. Hola, Ava. Cuando somos espontáneos, cuando somos una persona espontánea, sabemos que nuestras palabras son el verbo, ¿cómo equilibramos las cosas para que permanezcan espontáneas?
No estoy seguro, a pesar de lo que he escuchado, de lo que me estás preguntando. ¿Cómo se puede ser espontáneo? Es que no quiero lastimar a nadie. Así que, si no quieres herir a nadie, o te quedas callado o volteas, como dice la expresión, 7 veces la lengua en la boca, antes de hablar. Os guste o no, lo sepáis o no, hoy sois todos portadores del verbo, y por supuesto, como he respondido a la pregunta anterior, es mucho mejor afirmar ser el camino, la verdad y la vida que afirmar ser este personaje, sus sufrimientos, sus ataduras, sus llagas, sus heridas o sus carencias. A lo que prestas atención se fortalece. Las palabras que realmente pronuncias se han convertido en el verbo. Esto significa que si, por ejemplo, usted está acostumbrado a quejarse, se quejará más y más. Si ignoras esta queja y afirmas, por ejemplo, que eres hoy el camino, la verdad y la vida, te darás cuenta de que nunca más podrás quejarte, sean cuales sean las circunstancias de tu vida o de tu cuerpo. Por eso, en algún momento de lo que estás viviendo y experimentando en este momento, también te darás cuenta de que si el que quiere silencio es mucho mejor que tus palabras, y que habrá momentos, si no es que ya lo es, en los que necesitarás permanecer en silencio, precisamente para evitar que las palabras que se han convertido en el verbo ya sean de agresividad, de condenación, de injuria para con cualquiera. Es mejor estar en silencio que hablar para mantener la ilusión. Y cuanto más se adopta el principio de limitar las palabras a lo que sea necesario y correcto, en lugar de balbucear o hablar por nada, que en cualquier caso llevan el verbo. Cuando ves los efectos de un posicionamiento u otro, el silencio, las palabras medidas y ponderadas, o las discusiones sin sentido, solo puedes notar la diferencia en el resultado. En un caso, se alimenta al personaje y a la historia, especialmente contando historias entre sí, o solo se puede hablar de lo esencial, es decir, de ágape. De esta manera, también pondrás fin a tu propio sufrimiento, que mantienes en tus propias palabras, a través de tus propias repeticiones y a través de tus propias quejas. Lo que se queja siempre será el personaje, lo que canta al amor y dice amor, siempre será la eternidad, y tú no puedes escapar de esta constante. Esto pondrá fin a discusiones estériles, pondrá fin a la necesidad de hablar, su palabra será medida y solo podrá expresar la verdad. Pero ya no podrás expresar lo que te preocupa como personaje, si no es por el placer de compartir tus testimonios, sino absolutamente no hablar del tiempo, hablar estúpidamente, o hablar con personas que no tienen nada que ver con la verdad. Cuando ves los diferentes efectos, lo que yo llamo balbuceo o palabras estériles, a diferencia del verbo con el habla medida, solo puedes conformarte con lo que ves. El silencio, incluso las palabras, es en algunos casos preferible al balbuceo, a las discusiones que no tienen ni pies ni cabeza ni cola, y que no llevan a ningún otro lugar que no sea el de mantener la historia y el personaje. El silencio es, en efecto, el más propicio para dejar que se viva la verdad. No significa que ya no se hable más, sino que se mida con lo que se va a decir. La espontaneidad, si la adoptas, te permitirá dejar que las palabras fluyan libremente de ti, sin referencia a ninguna historia, sin referencia de ninguna condición, y especialmente sin la preservación del personaje. Si solo hablas de ti mismo, solo estás hablando de la ilusión. Si hablas de ágape, de tus testimonios, eres real. Depende de ti ver lo que alimentas, ver lo que desencadenas en tus propias palabras, y si vacilas, de hecho, prefieres el silencio y la acogida. Muy a menudo, las palabras del ser humano son solo justificaciones, ese balbuceo como dije, ágape es el verbo, el problema es que el verbo también está presente en tu balbuceo, y ese balbuceo, discusiones estériles acerca de este mundo, acerca de tus vestimentas o el clima, solo refuerzan la historia y el personaje. Pero si hablas abiertamente, con humildad y sencillez, de lo que estás viviendo íntimamente, de lo que tienes que testificar, sintiendo cada uno de tus discursos sobre la bondad y sobre ágape, verás los efectos inmediatos en quien te está escuchando. Silencio. Voz, hermana. Amado Abba, en la espontaneidad a veces me duele sin querer lastimar. Si en la espontaneidad me siento herido, me digo a mí misma que es una llamada al amor, no significa que el amor se hace inmediatamente, sino que me permite ir a ver en mí misma quien le duele y quien quiere herir, y dejar que el amor verdadero surja. Bien amada, tú misma lo has dicho, siempre es la persona la que duele, y siempre es la otra persona la que está herida.
Ágape no puede ser herido por ninguna palabra, porque si hay una lesión, entonces no hay un ágape completo, todavía hay áreas sin luz y esta aparente lesión que solo concierne a la persona, es también una luz que solo pasa a través de ella. Así que no te preocupes por eso cuando seas espontáneo. Recuerda que ágape es justo y verdadero, y se expresa precisamente a través de la espontaneidad. Desde el momento en que vives ágape, jamás hay ningún error en las palabras que salen de tu boca, incluso si tienes que pensar, como dije, y girar tu lengua en tu boca 7 veces para aquellos que aún no viven ágape. Pero el que ha visto ágape, aunque lastime a alguien más, eso por supuesto, está escrito, y no juzga según las apariencias, no juzga según la herida infligida a la persona o vivida por la persona, aunque sea ilusoria, sino que más bien observa los resultados que se derivan de ello. Ya sea que los envíe de regreso a una forma de culpa, o a una mirada interior como ustedes dicen, no juzguen las reacciones, no juzguen en el futuro inmediato, sino simplemente dejen que lo que va a suceder suceda. La misma palabra puede herir a un hermano, mientras que la misma palabra abrirá el corazón del otro, pero el resultado será siempre el mismo, ya que todo esto es solo algo que se juega, ya que todo esto no existe. Pero, por supuesto, la voz de la infancia es el camino hacia la espontaneidad, no importa cuán equivocadas sean las palabras, porque estas palabras llevan el verbo, y necesariamente tocarán al otro, de una manera u otra. No te preocupes por las reacciones, no te preocupes por el daño que pareces haber causado, sino que sé sincero y auténtico. No te dejes detener por las circunstancias, no te dejes detener por lo que te parece que está herido, lo que en última instancia es solo un pretexto para vivir el despertar de todas las maneras posibles. Como he dicho, el simulacro se une a lo sagrado, en la actualidad están casi totalmente superpuestos y en acción ambos conjuntamente. No se trata aquí de hacer que la gente se sienta culpable, ni siquiera de mencionar la más mínima culpa, sino una vez más de ser lúcido sobre las consecuencias, y no sobre la acción inmediata o el efecto de lo que podría parecer haber dolido, porque es, les recuerdo, siempre la persona que está herida, ágape no puede ser herido. Gracias. Vos, hermano. Querido Abba, me gustaría que nos hablaras de la influencia real cuando la persona o las personas viven el punto cero, la influencia en otros. Te conviertes, como dije, en portador de la información del tiempo cero, a través del resplandor del fuego del Sagrado Corazón, que es espontáneo y natural, que no puedes dirigir de ninguna manera. Entonces, en ese momento, tú eres el agente contaminante, tú eres el agente que hace posible que a través del silencio, a través de las palabras, simplemente pasando por la calle, a través de la mirada, a través de la sonrisa, se ponga a disposición del corazón del otro el tiempo cero, porque hay un solo corazón, y todos estamos en cada uno. Es tu presencia la que está activa, ya sea a través de las palabras, ya sea a través de una sonrisa, ya sea a través del silencio, no hace ninguna diferencia. El efecto del tiempo cero es simplemente la contaminación, la resonancia, la absorción común de esencias, la realización y la concreción de la experiencia de que cada persona está en el otro, cualesquiera que sean las apariencias, formas, animosidades, conflictos, diferencias de edad, sexo o cualquier otra cosa. Ágape es bondad, ágape es servicio, ágape es entrega y sacrificio, el otro se convierte en ti. Y espontánea y naturalmente, ya no puedes infligir el más mínimo sufrimiento, porque este sufrimiento, solo te lo infligirías a ti mismo, y esto es intolerable en ágape. No es una culpa, no es un defecto, pero es la pura verdad. Silencio. Vos, hermana. Al principio de la Tierra, Sirio depositó un cristal en el centro de la Tierra. Y el año pasado, nos dijiste que había sido a quitar el cristal azul que los Elohim habían traído en el tiempo de la Jerusalén celestial. ¿Es el mismo cristal? Sí, por supuesto, que era solo el reflejo o fragmento, pero es un holograma en relación con el rayo cristalino de la Tierra. Este cristal ha sido reemplazado en la frente de María, que es su lugar legítimo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Era el mismo cristal? Era la misma resonancia, la misma información. Lo importante no es que sea el mismo cristal, sino que provenga de la misma fuente y lleve la misma información.
Pero sí fue el cristal, traído por los Elohim al concilio de Alta, que había sido resguardado en el territorio y país llamado Argentina, el que fue reemplazado en la frente de María, poniendo fin a la anomalía primaria en el núcleo cristalino de la Tierra, que no era más que el resultado de las matrices de cristal traídas por las madres genetistas, que habían sido comprimidas en todo el sentido de la palabra, por el confinamiento electromagnético vinculado a los arcontes. Esto ha liberado a la Tierra, no solo como lo fue en 2011, sino que ha permitido que toda la creación se revele aquí en la Tierra. Por eso todas las naves de la Confederación Intergaláctica, la Confederación Galáctica, sino también los arcontes, y todas las fuerzas móviles, están ahora presentes en la atmósfera de la Tierra. Dices que es la misma información en ambos cristales, ¿cuál es la información? Esto es ya lo que se llama matrices de vida, que permiten la organización de la forma. Las llamadas madres genetistas, o grandes madres, han hecho posible, a través de la información transmitida por los cristales, crear el sueño y mantenerlo. Una vez cumplido el sueño, era normal que este cristal, en términos de su información, volviera a uno de los principales, dentro del sueño. La información es simplemente lo que se llamó hace muchos años, el resplandor del Espíritu Santo, vinculado por supuesto a Sirio. La información es tanto la del tiempo cero como la del impulso del primer sueño, que corresponde al último sueño. Ya no había ninguna razón para mantenerlo oculto, ya no había ninguna razón para mantenerlo en el centro de la Tierra, la alineación se estaba realizando, tanto con la fuente, Alquione, el centro galáctico, como con Sirio. Y como el sueño ya no tiene razón de ser, tampoco la creación tiene que ser soñada. Silencio. Voz barra hermana. Hola Ava. Mientras valoremos el sueño, ¿persistirá? ¿Cómo? Repitiendo. Lo he oído, pero no entiendo lo que eso significa. ¿Qué significa aferrarse al sueño? Es aferrarse a lo que nos une, aferrarnos a nuestros hijos, aferrarnos a nuestras actividades, aferrarnos al sol, aferrarnos a la naturaleza, mientras queramos disfrutar de lo que hay allí, mantengamos vivo el sueño. Pero bien amada, solo tú puedes ver si lo disfrutas libremente, o con vínculos. La vida también se trata de estar en el sol, la vida también se trata de amar a sus hijos, pero solo usted puede saber si es un vínculo, un apego o una libertad. Todo depende, diría yo, como diría Vidi, de su propio punto de vista. Pero si observamos a toda la humanidad, ¿tendremos que esperar a que todos sean libres en el sueño? Jamás, nunca se dijo eso. Podrías esperar mucho tiempo y esperar sin parar. Nunca hubo ninguna cuestión de que todos fueran liberados para el evento, me parece a mí. Esto ha sido expresado cientos de veces por el comendador de los ancianos, hace muchos años. Bastaba con que lo que ustedes llaman a veces, me parece gracioso, el equipo de tierra, es decir, todos los que tienen coronas activas, estén preparados, ustedes han sido, el número ha sido alcanzado desde hace mucho tiempo. Pero jamás ha sido una cuestión de esperar a que toda la humanidad viva lúcida y conscientemente, la lucidez y la realidad de esto serán realizadas por la misma éxtasis. Ayer, en la canalización de Ágape, me pareció que ella dijo que había comenzado. El evento ha estado en marcha durante muchos meses, sí. Realmente no debes mirar dentro de ti mismo, o a tu alrededor, para evitar verlo y vivirlo. Recuerda, como fue presentado por uno de los Melquisedec, con respecto al choque de la humanidad, hace muchos años, por supuesto, que el evento individual tiene lugar para más y más hermanos y hermanas, pero jamás se dijo, una vez más, que todo el mundo debe vivirlo antes que el evento. Esto es imposible. Hay suficientes obstáculos a través de los que sueñan, incluso a través, como explicó el comendador, de ciertas estructuras geométricas y arquitectónicas presentes en la Tierra, para impedir este proceso de liberación. Ustedes son el evento, aquellos que ya lo están viviendo individualmente, Ágape, y eso es lo que desencadena el evento. Pero nunca ha habido linealidad, es un proceso que se podría llamar cuántico, con un umbral de basculación. El umbral de basculación se superó en gran medida hace muchos meses, exactamente al final de los 132 días. Les recuerdo que a principios de año, se les dio la señal de Jonás.
No voy a volver a las escrituras, falsificadas, pero sin embargo algunas de cuyas señales son reales, el simulacro ha vivido la señal de Jonás, lo sagrado también. Si tuvieras que esperar hasta que toda la humanidad estuviera de acuerdo con Ágape, Ágape jamás habría nacido, porque los soñadores no quieren despertar. Juegan el juego de la conciencia, están aterrorizados con Ágape que pone fin al sueño de la individualidad, y es entre estos hermanos y hermanas donde se encuentra la mayor resistencia a Ágape, porque no están despiertos, vean lo que vean y digan lo que digan. Jamás se ha tratado de esperar a que la totalidad la viva, ya que la totalidad la vivirá a través del acontecimiento colectivo. Silencio. Voz. Querido Abba, estamos al final del tiempo asignado. Amados, entonces permítanme entregar todas mis bendiciones al corazón de su corazón, en esta asamblea y en todo este país llamado Quebec. Silencio. Anaata Abba. Bremiskaya. Amatchi. Anaata Ágape. Y os digo para siempre, en el éter primordial y en la alegría desnuda. A través de Jean-Luc Ayong. Les Transformations. Traducción al español. LMF.